Y esta semana se dieron a conocer los resultados de la encuesta CACEN 2020 y las cifras son realmente preocupantes. La pobreza en el país subió de un 8,6% en 2017 a un 10,8% en 2020, mientras que el porcentaje de inmigrantes en condición de pobreza subió de 10,8% a 17%. Para hablar del tema nos acompaña Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Sebastián, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación, Andrés. Sebastián, lo hemos estado conversando en otras instancias. Recuerda cuando hablábamos del tema del aumento de los campamentos, de la falta de viviendas en nuestro país. Esto era cosa como de esperar que el número reflejara el golpe que ha significado la pandemia en la población más carente de nuestro país, ¿no? Exactamente, bueno, son cifras que eran altamente esperadas por las personas que estamos más bien vinculadas a estas temáticas. Y en ese sentido muestra lo que todos temíamos, ¿verdad? Que era un cambio en la tendencia, vale decir, se venía viendo una tendencia hacia la baja en materia de pobreza por ingresos en el país, y es primera medición de la encuesta CACEN que finalmente refleja un alza en esa pobreza llegando al 10,8% que tú mencionabas, y no es menor el dato de la pobreza extrema que aumenta 2 puntos porcentuales, lo cual es un síntoma muy significativo. Ahora bien, lo que estamos viendo acá en el trasfondo, además por lo que se muestra en materia de distribución de ingresos, que también se acrecienta, llegando a ser hasta 250 veces los ingresos autónomos que reciben el decil, el 10% más rico de nuestra población versus el 10% de menores ingresos de nuestra población, es que podemos ver tres grandes grupos, ¿verdad? En primer lugar, un grupo que podríamos decir así, la población que está más asegurada de alguna manera, que las crisis tienden a golpearle de menor manera, como las crisis que hemos vivido en torno a la pandemia. Luego un Chile vulnerado, que conforme datos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, llega a ser más del 40% de la población, que es un Chile viviendo ante el miedo de volver a caer en la pobreza, y que de alguna manera ha tenido que recurrir ¿cierto? A las ayudas estatales y también probablemente al retiro de este 10%, pero finalmente lo que es muy preocupante es un Chile, una población abandonada, vale decir, una población que se encuentra en el margen muchas veces de la informalidad, que es la población que está llegando mayormente en condiciones de hacinamiento, de campamento, que a veces está más lejos de las instituciones y que derechamente se encuentran abandonados y que reflejan estos datos de pobreza extrema, llegando a ser más del 4% de nuestra población. Porque por lo menos si se revisa las cifras, Sebastián, se han visto siempre en esta discusión sobre los últimos 30 años, siempre se sacaba como el cheque, entre comillas, de la caída de la pobreza consecutiva en los mismos 30 años. Esto obliga a reenfocar las políticas públicas justamente hacia una zona donde se pensaba que, por lo menos en Chile, era país ejemplar en esto. Significa, yo creo que en términos generales, todas nuestras dimensiones de políticas públicas han vivido cambios bien importantes respecto a su demanda. La dimensión de vivienda, como lo hemos conversado en otros momentos, es bien paradigmática al respecto. La demanda habitacional ha cambiado muy fuerte en los últimos 15 años, 20 años en el país, y por lo tanto también nos obliga, ¿cierto?, a adaptar nuestras estrategias del Estado, nuestras políticas públicas para responder a esa nueva demanda en distintos planos. Ahora bien, frente a lo que se está viendo acá, se arrojan ciertos elementos. En primer lugar, probablemente este aumento de la pobreza está sumamente relacionado también con el aumento del desempleo que se ha visto a lo largo de los últimos años, donde el empleo de alguna forma es la manera en que en Chile tenemos también de institucionalizarnos, de tener algún nivel de seguridad, etc. Cuando ese empleo no existe o cuando aumenta el desempleo, como se ha visto, ¿qué nos queda? Finalmente dos cosas. Uno es el aporte o el apoyo de las instituciones y en segundo lugar las redes, ¿verdad? Y ante eso tenemos dos grandes problemas. Muchas veces nuestras instituciones, la institucionalidad pública, la experiencia pública en nuestro país, no genera mayor igualdad, sino que mayor desigualdad. Recordemos, por ejemplo, que mientras una comuna como Vitacura, aproximadamente el gasto fiscal, el gasto del Estado, en cada uno de sus habitantes cerca de 700, 800 mil pesos al año, en una comuna como Lo Espejo el gasto del Estado llega a ser cerca de 100 mil pesos al año. Vale decir, las instituciones públicas muchas veces reproducen la desigualdad que se refleja en estos datos. Y lo segundo, las redes. En un país tan segregado, urbana, educacional, en todos los sentidos como lo que tenemos nosotros en Chile, las redes también están segregadas. Y finalmente lo que vemos es que mientras a algunos no les toca con tanta fuerza la crisis, otros tienen que recurrir justamente a la organización comunitaria y las ollas comunes para poder comer. Sebastián, un concepto que por lo menos en los últimos meses en la discusión sobre ayudas estatales que tú mencionabas, ahora estamos, o buena parte de la población está recibiendo un IFE que es universal. El concepto de focalización ha sido, entre comillas, demonizado dentro de la discusión de estas políticas públicas.
¿Cómo ves tú que esa focalización debiese ahora sí abordarse en pos de justamente este 10,8% de la población? Claro, me parece importante hacer una distinción entre la focalización, que a veces puede ser, ¿cierto? A veces se le llama discriminación positiva, que es básicamente ver dónde existen mayores necesidades, con la hiperfocalización. Ya. ¿Ya? Y la hiperfocalización es justamente el problema, porque a veces genera distinciones que más bien generan mayor segregación, no nos permite avanzar, ¿cierto? Como país en las redes, en distribuir de mejor manera los capitales, las oportunidades, entre otras cosas. Por lo tanto, yo más bien diría que el gran problema que podemos tener a veces en materia de políticas públicas, y también se ve mucho, por ejemplo, en políticas habitacionales, es la hiperfocalización. Es súper importante que ahora, y queda demostrado a raíz de los datos que estamos recibiendo, como sugerencia, avanzar al menos en las siguientes estrategias. La primera es que se ha visto un abandono de parte de las instituciones de los barrios, de los sectores que se encuentran más segregados, que se reflejan en estos datos del 10,8% de pobreza y del más del 4% de pobreza extrema. Por lo tanto, una estrategia de volver a tener una mayor capilaridad territorial por parte de las instituciones del Estado en los barrios, en otros lugares, nos parece sumamente relevante, que de alguna manera se ha alejado. En segundo lugar, medidas que apunten a la cohesión social o a la desegregación. Combatir la segregación urbana, social y de otros tipos es sumamente relevante, porque la segregación conlleva también mayor desigualdad y también genera menor sentido de comunidad, que es un factor protector ante este tipo de crisis. Y lo tercero es la reactivación económica. La reactivación económica nos lleva también a mayor empleo, que es una característica clave para todos nosotros, ¿verdad? Y en esa reactivación económica poder apuntar a combatir justamente el déficit habitacional, que como hemos conversado en otros momentos, hoy día llega a más de 700.000 hogares en nuestro país. Más del 10% de nuestros hogares va a ser sumamente clave. No solamente permite tener un piso desde el cual crecer como país, que todos tengan acceso a una vivienda digna, sino que al mismo tiempo genera mayor empleo y también genera mayor sentido de convivencia y sentido de comunidad en nuestra sociedad. Sebastián, el tema del empleo es fundamental, lo hemos visto, los números lo dicen así, no golpea, porque en el peor momento de la crisis se llegaron a perder 2 millones de empleos en nuestro país, pero si comparamos por quintiles, obviamente el quintil más pobre es muchísimo más golpeado que el quintil más rico, que es de profesionales, en ocupaciones más precarias, obviamente que el golpe en ocupaciones es muchísimo mayor. Ayer el gobierno lanzó esta comisión de recuperación del empleo, pero te pregunto más en lo profundo. ¿Qué ha fallado, quizás crees tú, dentro de las políticas públicas el último año en cuanto a la recuperación del empleo? Todavía hay 1 millón de empleos por recuperar. ¿Dónde ha estado, crees tú, quizás la falla? Probablemente sea en términos generales, ¿verdad? Una incapacidad de parte de nuestras principales instituciones de poder visibilizar la angustia, el abandono y el abuso que están viviendo una gran parte de la población, que se encuentra en mayores niveles de marginación, de segregación y también de informalidad. Frente a eso, no hemos tenido, por lo tanto, los visores, las capacidades, ¿cierto?, de poder adaptar rápidamente nuestras políticas públicas, sean laborales, habitacionales o en otras materias, por ejemplo, educacionales, para poder atender directamente a esa población que se está encontrando cada vez más marginada y que, por ejemplo, se ha visto con tanta claridad en un aumento drástico, brutal, que ha existido en los últimos 2 años en materia de campamento, en que han aumentado más de un 74% la población viviendo en situación de campamento, y que se entiende justamente por esto. Por lo tanto, si tuviera que, sin ser experto en materia justamente laboral, pero sí se puede ver en otras dimensiones, que desde nuestra institucionalidad hemos tenido más bien una lejanía, una invisibilización, una distancia de lo que sucede en barrios y en territorios más segregados, haciendo por lo tanto tener menos capacidades para poder ir en ayuda directa de esas familias. Lo que ha sucedido con las huellas comunes es bien interesante, porque lo que ha pasado ahí es un nivel de organización y solidaridad comunitaria que desde la institucionalidad probablemente debemos aprender muchísimo en esa forma de organizarse. Sí, porque si uno uno va conociendo los números conforme se van avanzando los días de la entrega de la CACEN, y estos números van teniendo rostro, que es lo que nosotros necesitamos y se necesita para las políticas públicas. Mujeres jefas de hogar,
población migrante, cómo ha crecido, mujeres, hogares uniparentales. O sea, ¿cómo se focaliza en esos dos ámbitos? En el caso de las mujeres jefas de hogar, hemos visto cuánto ha golpeado la crisis a las mujeres, y también en el caso de los migrantes, que aumenta de 10 a 17% la pobreza, y ahí hay falta de redes, hay mucha informalidad, mucho temor a que te echen del país, derechamente. ¿Cómo ves esos dos puntos que uno ve desde la distancia debiese quizás aplicarse con políticas distintas o parecidas? ¿Cómo lo ves tú? El concepto de trazabilidad es clave y lo hemos aprendido a raíz del COVID. Y en ese sentido, cuando uno analiza la trayectoria de pobreza de las familias, uno te puedes percatar que pudimos haber visto esa trayectoria con antelación. Vale decir, aquellos que hoy día están cayendo en situación de pobreza, ese 10% de la población, ¿verdad? Ese 4% de pobreza extrema, tiempo atrás, 6 meses, un año atrás, 2 años atrás, era la población vulnerable. Vale decir que tú podías intuir que si alguno de ellos bajaba su nivel de ingreso, si le subía el arriendo o si sencillamente perdían, por ejemplo, uno de los empleos del hogar, iban a caer rápidamente en situación de pobreza. Y esa población que estaba en ese constante vulnerabilidad, en esa, por decirlo así, en ese riesgo, ¿cierto?, de caer en la pobreza, era este perfil de población, ¿verdad? Población muchas veces con rostro, como bien lo mencionaste tú, de mujer, una situación de vulnerabilidad más fuertemente femenina, a veces población migrante que también se encuentra fuera justamente de sus redes, ¿cierto? Y en ese sentido más marginada, más segregada, a veces incluso con elementos tan básicos como el idioma. Y esa es la población que hoy día se encuentra en condiciones de pobreza, la que antes estaba en vulnerabilidad. Frente a estos dos efectos, uno es a la población que hay en pobreza y dos, ¿cuál es la población que ahora también se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, la cual es muchísima, ¿verdad? Sobre todo aquel 25% de la población hoy día que se encuentra ante, por ejemplo, empleos informales, o aquellas 81.000 familias que están hoy día viviendo en situación de campamentos, que es una vivienda informal o en situación muchas veces de hacinamiento, que están por sobre las 300.000 familias. Frente a esto, una gran estrategia, si tuviera que escoger una palabra, es territorio, territorio, territorio. Yo creo que la posibilidad de aproximarse directamente, presencialmente, ahí, que las instituciones se aproximen justamente a los territorios y poder ver ahí las redes que se generan, las estrategias que se generan y la población que está justamente viviendo en condiciones de mayor marginalidad, es la clave para poder enfrentar una nueva estrategia de políticas públicas y políticas sociales para enfrentar estos niveles de vulnerabilidad, de pobreza y de desigualdad. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, te agradecemos esta conversación, este diálogo con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias, igualmente. Chao, chao.